que recibe como nombre funciones de conmutación. Vale. Funciones de conmutación. Reciben este nombre por el estudio que se hizo de lo que se conocía en ese entonces como circuitos de conmutación telefónica. Y al analizar la operación de estos circuitos, en donde cerraban o abrían, se decía conmutaba o no conmutaba, ¿eh? Se encontró modelos algebraicos que pudieron y permitieron manipularlos y generar a través de las tecnologías que en ese momento se tenía diferentes tipos de dispositivos. Dentro de esos modelos y de acuerdo a la tecnología que se tenía, pues de los primeros dispositivos que se empezaron a generar fue lo que conocemos como la computadora digital, en donde se caracteriza porque pues todas sus señales o su forma de operación es lo que se llama conmutar, cerrar o abrir, apagar, prender, y que se le dio los valores de 0 o 1, valores binarios, y de ahí porque en todos los sistemas digitales se trabajan con el sistema binario. Se dice que cualquier tipo de operación, llámese variable, función, ¿sí?, que realiza cualquier dispositivo dentro de estos sistemas digitales, pues el operador que realiza en unos momentos abrirá o cerrará un determinado circuito. Y ahí su nombre de funciones de conmutación. Las formas más generales que se tienen para implementar estas funciones de conmutación son lo que se conoce como tabla de verdad. Es una de las formas más utilizadas para poder representar a una función de conmutación, la cual tiene la ventaja de que para cada una de las 2 a la n combinaciones posibles de sus n variables de entrada, se va a conocer el valor que debe tomar esa función. Entonces, al tener todos los valores posibles, pues no se nos va a olvidar y sabremos exactamente cómo debe de operar un circuito cuando se le aplica determinada combinación en sus entradas. La desventaja de la tabla de verdad es que al crecer el número de variables, pues el tamaño de la tabla se vuelve excesivo y muchas veces nos puede llegar a cometer errores al estar confundiendo los valores de 0 y 1 entre los diferentes renglones que conforman cada una de las combinaciones. Así sabemos que el tamaño de una tabla de verdad sigue la regla de formación binaria, que si tenemos n variables, el tamaño de la tabla es 2 a la n. Así, con 4 variables tenemos 16 combinaciones, con 5 variables 32 combinaciones, con 6 variables 64 combinaciones, y es una tabla muy grande. Para 7 variables ya son 128 combinaciones, etcétera. Entonces es una limitación que tiene esta forma de expresión. Y al crecer su número de variables, pues el tamaño de la tabla se vuelve excesivo y propenso a que cometamos errores. Así que, digamos, en el trabajo de una tabla de verdad, pues como máximo se trabajan tablas de 6 variables, con 64 combinaciones. ¿Eh? Otra forma de expresar una función de combinación es a través de lo que se conoce como expresión algebraica. Esta forma de expresión es la más utilizada que se tiene para representar a una función de conmutación. Tiene la ventaja de que a través de los postulados y teoremas podemos manipular esta forma de expresión
y encontrar un gran número de expresiones equivalentes, lo cual permite poder implementar diferentes tipos de circuitos con diferentes tipos de tecnologías, o que también se utilicen diferentes áreas del conocimiento. El mismo modelo algebraico lo podemos implementar usando tecnología eléctrica, mecánica, hidráulica, ¿sí? O sea, nos permite encontrar modelos, ¿sí?, de esa función de conmutación que nos van a representar a diferentes sistemas digitales. Y dependiendo de la aplicación, pues será la tecnología con que estén construidos este tipo de circuitos. La desventaja que tiene la expresión algebraica es que para poder trabajar con ella, pues requerimos del conocimiento matemático, que son los postulados y teoremas del álgebra. Es una matemática nueva que no estamos muy acostumbrados, ¿sí?, pero que una vez que la conocemos, pues nos va a permitir encontrar muchos y muy diferentes formas de expresión, todas equivalentes. Pues la más utilizada. Su desventaja es que hay que tener un conocimiento matemático, ¿sí?, para poder trabajar con esta forma de expresión. Otra forma de expresar una función de conmutación es el diagrama lógico. El diagrama lógico, ¿sí?, es una forma muy particular de expresar a una función de conmutación. Y se dice que es una forma muy particular porque nos va a indicar exclusivamente, de acuerdo al trabajo que se ha hecho algebraico, que puede ser también a través de la tabla de verdad o algún otro método de simplificación de una función de conmutación, qué dispositivos llamados compuertas vamos a estar utilizando, de qué tamaño van a ser este tipo de compuertas y la forma en que vamos a alambrar el circuito lógico. Entonces tiene la ventaja, ¿sí?, de que nos va a indicar exactamente qué compuerta tengo que usar, ¿sí?, de qué tamaño la voy a utilizar y cómo es que tengo que alambrar cuando yo construya mi circuito físico. Entonces es una forma muy particular y es una herramienta intermedia entre la expresión que encontremos, ya sea aplicando el método algebraico. Más adelante vamos a ver mapas de Carnot, existen otros métodos tabulares para poder reducir a una función, ¿sí?, y a través del diagrama lógico va a ser la herramienta intermedia, nos va a indicar cómo tenemos que construir ese circuito. Entonces, otra forma de expresar a una función de conmutación. Otra forma que se utiliza, ¿sí?, para expresar a una función de donde se le conoce como diagrama de tiempos. Esta forma del diagrama de tiempos que se usa principalmente en el diseño de circuitos complejos y básicamente donde interviene la sección de memoria para el diseño de circuitos secuenciales, para el diseño de circuitos complejos, en donde se va a analizar, dados determinados periodos de tiempo, ¿sí?, cómo es que está operando ese circuito digital. Nosotros, en los primeros circuitos que hacemos, pues no medimos ese espacio de tiempo, en general son circuitos pequeños, pero ya en circuitos mayores, cuando aplicamos señales de entrada a este circuito, y tiene que pasar por un número grande de compuertas, eso va consumiendo tiempo. Y en un momento, dependiendo de cómo esté ese circuito, puede haber un desfasamiento en las señales. Una compuerta le puede ganar a otra compuerta, y ya en operaciones complejas es importante ver ese desfasamiento que ocurre, o cuando una compuerta le está ganando a otra compuerta.
Se han hecho estudios, digamos, lo que nos dan los manuales de las diferentes tecnologías para el tiempo de respuesta de las compuertas, son tiempos promedios. Hemos hecho estudios sobre un mismo integrado de una misma compuerta y a veces una le gana en velocidad de respuesta a otra. O sea, emite una señal antes que la otra compuerta. Por lo tanto, ya existe un desfasamiento en la señal de salida. Y eso se tiene que ir analizando ya en sistemas complejos, sobre todo si se van a estar aplicando a situaciones de peligro o un control que tenga que aplicar, ¿sí? Y se tengan que medir esos tiempos de respuesta. Por ejemplo, digamos, un diagrama de tiempo, nomás lo voy a poner en una función muy sencilla, sería de esta forma, ¿sí? Su forma de expresión. Supongamos que quiero ver cuál es el comportamiento, ¿sí? Yo digo mi función que tengo, vamos a poner, digamos, dos variables. Si yo tengo A por B negada más A o exclusiva B, vamos a ponerlo así. Yo, bueno, ¿cuál será la señal de tiempo con que yo puedo marcar esto? Marcamos en una señal tiempo T, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, digamos, 8 valores. Entonces, digamos que tengo aquí mi variable A y va a ir tomando los siguientes valores. Tengo aquí mi señal B, que va a ir tomando estos valores en cada uno de los instantes. Vamos a marcar aquí los instantes. 2, 3, 4. Aquí vamos a poner. Déjenme ver más o menos. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Y así van a enviar las señales en diferentes instantes de tiempo. Entonces, para ir analizando, digo, la operación es una I, ¿sí? Recuerden que en una I con un 0 que entra, su salida es 0. Entonces, para el instante 1, ¿sí? En mi operación necesitamos obtener B negada. B negada va a ser ahora de esta forma, y para la operación I tenemos AB negada. Será 0, 0, ¿sí? 1, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 y queda en 0. Ahora se analiza la señal de la O exclusiva. Y bueno, A o exclusiva B, ¿cuál es la respuesta que nos va a estar dando en tiempo? ¿Sí? Analizamos A con B, son diferentes, me va a dar 1, son iguales, 0, diferentes, 1, ¿sí? Iguales, 0,
¿sí? Diferentes 1, ¿sí? Las siguientes son diferentes 1, 1, 1, ¿sí? 1. ¿Sí? Y ahora se ve cuál sería la respuesta de la función en esta argumentación. Bueno, la función, ¿cuál será su manera de salida? Es una O, unimos las señales de la conectiva I con la conectiva O. Con más, dice que este es 1, este es 0, 1, 0 y todo lo demás 1. Entonces va viendo estas señales en los diferentes instantes de tiempo. Esto se hace a través de un osciloscopio. Y puede ocurrir, Pablo decía, que en un momento, dependiendo del tipo de compuerta que usemos y la tecnología, que alguna de estas señales se adelante o se desfase. Esto se va viendo ahí, ¿sabes qué? Esta salida, en lugar de darme el 1 aquí, me lo está dando más adelante. Se está desfasando la señal. Eso se tiene que ir analizando para ver cómo se puede arreglar ese instante que está tomando, ese tiempo que está tomando en el desfasamiento o que una señal o una salida de una compuerta le está ganando a otra compuerta en un circuito lógico. Lo que se hace una vez que se ha analizado esto, muchas veces se le mete algún tipo de compuerta que no haga nada para tratar de que no haya traslapamiento de tiempos o retrasar la señal de una salida a que se empareje con las demás. Y así se va analizando, ¿sí? Este tipo de funciones, lo que se hace a través de una carta de tiempos. Pero en general, esto es para diseño de sistemas complejos, ¿sí? Y básicamente donde también interviene la sección de memoria dentro de este tipo de circuitos, que son áreas de los circuitos secuenciales, donde dice, bueno, yo conecto mis señales a un circuito combinatorio que tiene memoria, la memoria me está dando una señal y la respuesta que yo tenga que estar dándole a ese circuito secuencial, qué señales me está dando en cada instante de tiempo. Se lo pongo aquí en una forma muy sencilla, teníamos que analizar una cosa más complejo, pero es otra forma de expresar a una función de conmutación. ¿Sí? Y este análisis, vuelvo a repetir, se realiza con osciloscopios. Se va viendo señales que están aplicando en la pantalla del osciloscopio, se van viendo a diferentes instantes de tiempo cuáles son las respuestas que se van teniendo, ¿sí?, en la operación de ese circuito. Y se va tomando nota donde hay algún tipo de señal, ¿sabes qué? Aquí en tal instante está habiendo un desfasamiento, esto me está llevando más, o esta señal está ganando a la otra señal, para ver en dónde se debe de corregir ese circuito. A qué tipo de compuerta corresponde, a qué tipo de valor se están tomando esos valores. Sí, esas señales. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, la otra forma más general de expresar a una función de conmutación es a través del circuito lógico, que ya es un circuito construido que va a realizar determinado tipo de función. Este circuito lógico va a surgir después del trabajo que hagamos con la expresión algebraica y del método que utilicemos para implementar a ese circuito. Puede haber, dependiendo de lo que se utilice, diferentes formas en que pueda operar ese circuito lógico, dependiendo si lo trabajamos donde los valores son verdaderos, va a ser una forma de ese circuito lógico. Si queremos trabajar donde toma los valores falsos o cero, será otro circuito lógico. Otro aspecto que vamos a ver más adelante, a través de una expresión
yo puedo implementarlo usando otro tipo ya de dispositivos construidos, como puede ser usando un decodificador, usando ya un multiplexor. Todos van a representarnos a la misma función, pero son una forma muy particular en que vamos a tener construida la forma en que debe trabajar esa función físicamente. No existe ninguna duda hasta aquí, jóvenes. Entonces, estas son las 5 formas más generales que se tienen para poder representar a una función de conmutación. La tabla de verdad, la expresión algebraica, el diagrama lógico, ¿sí? El diagrama de tiempos y el circuito físico. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Una forma de expresión de una función de conmutación que interesa bastante por la información que nos ofrece es una que se llama función canónica. Esta forma de expresión, llamada función canónica, es importante porque exactamente conociendo la función canónica, vamos a saber exactamente cómo es o cuáles son los valores para cada una de las combinaciones que debe recibir esa función. Dentro de las diferentes formas que tenemos para expresar, la tabla de verdad sería una función canónica. Aunque algunas personas no la consideran, la tabla de verdad también es una función canónica. Y es una función canónica porque nos va a decir exactamente qué valor debe recibir la función para cada una de sus combinaciones posibles. Existen otras formas como la algebraica, ¿sí? En donde dependiendo de la expresión que tengamos, esta puede ser canónica o no canónica. Por lo tanto, habrá condiciones en donde nos indique exactamente qué valor debe recibir la función para una determinada combinación. Tendríamos que buscar, ¿sí?, para cada combinación qué valor debe recibir esa expresión algebraica. El diagrama lógico es una forma muy especial, es una forma muy reducida. Para conocer la función canónica tendríamos que probar todas las combinaciones posibles, ¿sí?, a través de ese diagrama lógico e ir poniendo para cada combinación que aplicamos sobre el diagrama lógico qué valor de la función encontramos. Es un proceso bastante complicado. ¿eh? El diagrama de tiempos en general no se utiliza para encontrar la función canónica y el circuito digital se pudiera utilizar para encontrar esta función canónica. Con el problema de que si llegara a tener alguna falla, este circuito digital o circuito lógico, si llega a tener una falla, la ecuación canónica o función canónica que queremos encontrar, pues no nos representaría exactamente ese problema. Nos pudiera dar valores debido a alguna falla que se haya presentado en el circuito que no corresponderían al diseño o comportamiento que debía tener esa función. En general, para encontrar la función canónica, se parte de una expresión algebraica. Y trabajando con la expresión algebraica, vamos a ir encontrando los diferentes términos y combinaciones para encontrar el valor de la función en cada una de ellas. Por lo tanto, para encontrar la función canónica partiendo de una expresión algebraica, requerimos de algún tipo de definiciones. Entonces, la primera definición que tenemos para encontrar la canónica es lo que se conoce como literal. Se dice que una literal
es una variable o su complemento. En lugar de decir una variable, en general ya para encontrar la canónica se dice que es una literal. Y esta puede ser la variable o su complemento. Por lo tanto, yo puedo tener A o A testada, X o X testada, B o B testada. En ese momento yo digo, tengo una literal. Puede estar en forma normal o puede estar en forma complementada. Para no distinguir o que tenemos dos variables, decimos es una sola literal. El siguiente definición que vamos a tener es lo que se conoce como término producto. ¿Eh? Un término producto se define como un conjunto de literales, un conjunto de literales relacionadas con el operador punto o producto lógico de esas literales. ¿Podría volver a repetir, profesor, por favor? ¿Sí? Término producto es un conjunto de literales relacionadas con el operador punto o producto lógico de esas literales. En general, y ya cuando empezamos a hacer los ejercicios para simplificar una función usando postulados y teoremas, les había dicho que es una cuestión de costumbre que tenemos sobre todo los ingenieros, que el operador punto, ¿sí?, lo eliminemos de el término producto. Y que en general indicamos que cuando no aparece el operador dentro de las diferentes literales, pues sabemos que es un término producto. Y que esa es una de las razones que en el trabajo que hacemos con los circuitos lógicos, nada más se utiliza una letra para indicar el nombre de esa variable. Esta letra puede estar subindizada, ¿sí?, nada más, pero no utilizamos más de una letra para expresar a cada una de nuestras variables. Para poder, cuando trabajamos con el término producto, eliminar el símbolo. Una cuestión, muchas veces les digo, puede ser de flojera, para que esté poniendo el punto, lo puedo eliminar, y yo sé que si aparecen varias literales dentro de eso, de ese término, estoy hablando de el término producto. Por ejemplo, podemos poner A punto B negada punto C, que va a ser igual a B negada C. Podemos ponerlo en cualquiera de estas dos formas. Podemos poner X negada por Y por Z, que también puede ser X negada y Z. Podemos poner A punto B punto C punto B negada, que lo podemos poner como A, B, C, B negada. Lo podemos poner como P punto Q negada punto R punto P, que lo podemos poner como P, Q negada, R, P. Entonces son diferentes formas en que vamos a expresar a un término producto. Puede aparecer una literal dentro del mismo término producto. B, B testada, estamos hablando de la misma literal. P, P, estamos hablando de la misma literal. Esto puede ocurrir, se le conoce como término producto nada más. No se extrañen que haya este tipo de expresiones. Es algo que más adelante nos va a permitir encontrar a esa función canónica. El siguiente definición se conoce como término suma.
Y sí que es un conjunto de literales relacionadas con el operador más o suma lógica de esas literales. Término suma, conjunto de literales relacionadas con el operador más o suma lógica de esas literales. En este caso, sí, el operador más, y no lo podemos eliminar de nuestra expresión, y siempre que tengamos una operación de suma lógica, debe aparecer el operador más. Por ejemplo, A más B más C negada, o A más B más D, o X negada más Y más Z más X negada, ¿eh? O P más Q negada más R más Q, etcétera. Entonces, una misma literal puede no aparecer en el término o puede aparecer dentro del mismo término la misma literal. Aquí tenemos, vamos a poner, bueno, aquí tenemos X negada como literal, aquí tenemos como literal Q, Q negada. En otro sí, nada más estamos hablando de un término suma. En este caso estamos hablando nada más de un término producto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? Siguiente definición. Lo que se va a conocer como término normal. Término normal. Es un término producto o término suma. Es un término producto o término suma en el cual cada literal aparece solo una vez. Es un término producto o término suma en el cual cada literal aparece solo una vez. Y se les conoce como producto normal o suma normal. Entonces, dentro de los ejemplos que hemos visto anteriormente, estos serían términos producto normal, dado que una literal aparece solo una vez dentro del término. Sin embargo, estos otros ejemplos nada más serían término producto porque una literal aparece más de una vez dentro del término. En este caso, B, B complemento o P, P. En el mismo caso del término suma, ¿eh? Estos serían un término suma normal porque cada literal aparece una sola vez. Mientras que estos otros ejemplos serían nada más un término suma. Entonces, un término normal es donde una literal aparece solo una vez dentro del término. Y esa literal puede aparecer en forma normal o en forma complementada. ¿No hay ninguna duda? ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Siguiente definición.
término canónico. Término canónico. Es un término normal, es un término normal que contiene tantas literales, es un término normal que contiene tantas literales como variables tiene la función. Término canónico es un término normal que contiene tantas literales como variables tiene la función. Y se tienen como producto canónico o mini término, producto canónico o mini término de n variables. Y se tiene como producto canónico o mini término de n variables. Y sí, que es un término, de producto normal, es un término de producto normal con n literales. Es un término de producto normal con n literales. Eso es para producto canónico o mini término. Producto canónico, ¿sí? Producto canónico o mini término de n variables. Es un término de producto normal con n literales. Y la función puede tener hasta 2 a la n de estos términos. Y la función puede tener hasta 2 a la n de estos términos. Aquí nomás una observación. En general la palabra, y ya más adelante es con lo que vamos a estar trabajando, más que estar hablando del producto canónico, vamos a estar hablando de los mini términos. Son términos equivalentes o palabras equivalentes. Entonces, en general, ya no se va a conocer como producto canónico y en general vamos a estar hablando, ¿sí? En función de que lo que estemos trabajando sea con los mini términos de una función, que sería equivalente a estar trabajando con los productos canónicos de esa función. Otra forma que aparece en algunos apuntes, en algunos libros, en lugar de mini término, también puede aparecer como min término. ¿Sí? Si es que lo iban a ver, oiga, yo vi como min término en lugar de mini término. No hay muy usado este término, pero nada más se los menciono. ¿Sí? Y es más común conocer el producto canónico como un mini término. ¿Sí? Y cualquier función que trabajemos puede tener hasta 2 a la n de estos mini términos. Lo que indica que toda la función va a ser mini términos. ¿No hay ninguna duda? La otra forma de poder expresar se le conoce como suma canónica o maxi término
de n variables. Suma canónica o maxi término de n variables. Y sé que es un término de suma normal, es un término de suma normal con n literales. Es un término de suma normal con n literales. Y la función puede tener hasta 2 a la n, y la función puede tener hasta 2 a la n de estos términos. También nuevamente, algunos en lugar de maxitermo le van a dejar con el nombre de max término, si es que lo iban a ver por ahí. Entonces algunos le llaman al producto canónico min término, a la suma canónica max término. Los nombres más comunes y utilizados para ambos son el mini término o el maxi término. Y cualquier función puede tener hasta 2 a la n mini términos o puede tener hasta 2 a la n maxi términos. Ahorita vamos a seguir dando definiciones, adelantando un poquito. En general, los mini términos van a estar relacionados o definidos donde la función toma el valor de uno lógico o toma el valor verdadero, mientras que los maxi términos van a estar relacionados con las combinaciones en donde la función toma el valor de cero lógico o toma el valor de falso. Cuando todos los valores de la función son minitérminos, es lo que se definió en la lógica como una tautología. Cuando en la función todos los valores de la función son maxitérminos, es lo que en la lógica se definió como contradicción. Y en general, cualquier función que estemos trabajando va a contener tanto minitérminos, para algunas combinaciones su valor va a ser 1, como también va a contener maxitérminos. Para algunas combinaciones su valor quiero que sea 0. La forma indeterminada que se define en la lógica. Para algunos casos quiero que sea verdadero, para otros casos quiero que sea falso ese valor. Lo vamos a dar como que sea 1 o sea 0. Como representan a la misma función, pues vamos a tener dos formas de expresar a esa función canónica. Expresarla por los minitérminos o expresarla por los maxitérminos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda? ¿Ninguna? Bueno, se dice que existe una correspondencia, voy a borrar aquí para ir poniendo algunos detalles. Se dice que existe una correspondencia entre la tabla de verdad y los maxitérminos y minitérminos que contiene una función. Se dice que existe una correspondencia entre la tabla de verdad y los minitérminos y maxitérminos que contiene una función. Entonces, podemos poner que un minitérmino
un minitérmino, ¿eh? Un minitérmino se define, un minitérmino se define como un término producto canónico, un minitérmino se define como un término producto canónico en donde la función toma el valor de 1, un minitérmino se define como un término producto canónico en donde la función toma el valor de 1 para una determinada combinación de la tabla de verdad, en donde la función toma el valor de 1 para una determinada combinación de la tabla de verdad. Y un maxitérmino y un maxitérmino se define, y un maxitérmino se define como un término suma canónico y un maxitérmino se define como un término suma canónico en donde la función toma el valor de 0 para una determinada combinación de la tabla de verdad. Entonces, con esto ya es la forma que más adelante vamos a estar trabajando. ¿Eh? Podemos trabajar por mini términos, donde la función toma el valor de 1, o podemos trabajar con maxitérminos, donde la función toma el valor de 0. Entonces recuerden, y una forma de estar reconociendo ya con los errores que hemos visto, minitérminos son términos producto. Las literales se van a estar multiplicando. Los maxitérminos son términos suma. Las literales se van a estar sumando. Entonces es una forma en que podemos ir distinguiendo con el trabajo que vamos a estar haciendo en el diseño de nuestros circuitos secuenciales. Cuando trabajemos con mi término, pues vamos a tener puro término producto. Cuando trabajemos con maxitérminos, vamos a estar trabajando con puro término suma. Ambas formas de trabajar nos van a permitir representar a la misma función, pero ya físicamente nos darán circuitos diferentes que utilizarán diferentes tipos de compuertas. Y es donde vamos a ver que se va a estar aplicando, ¿sí?, la dualidad que vimos en nuestros postulados y teoremas. En alguna forma estaremos trabajando en una forma primal, la otra forma será una forma dual de expresar a esa misma función. No existe ninguna duda. ¿No? Entonces, un minitérmino de n variables, un minitérmino de n variables se representa por m minúscula subíndice i. Un minitérmino de n variables se representa por m minúscula subíndice i. Donde i es el valor decimal, donde i
es el valor decimal de la combinación de n bits, donde i es el valor decimal de la combinación de n bits, en donde la función toma el valor de 1, donde i es el valor decimal de la combinación de n bits, en donde la función toma el valor de 1. Van seguido. En su representación algebraica, del mini término i, en su representación algebraica del mini término i, aparecerá una literal en particular complementada, aparecerá una literal en particular complementada si su bit correspondiente en la representación binaria de i es 0. Si su bit correspondiente en la representación binaria de i es 0. Y el valor del bit es 1, si el valor del bit es 1, la literal aparece sin complementar. Si el valor del bit es 1, la literal aparece sin complementar. Ejemplos. Digamos que yo tengo... ¿Puede repetir ese último, por favor? Sí. Si el valor de i es 1, ¿qué? Es 1, la literal aparece sin complementar. Por ejemplo, que tengo 3 variables. X, Y, Z en mi función. Si tengo 3 variables, el número total de combinaciones posibles que podamos formar serán 8. Y los valores decimales, nada más recordando lo que estuvimos viendo para construir con poder las tablas de verdad, por eso que es importante cuando vimos la construcción de las tablas de verdad y la forma en que armamos estas tablas de verdad. Creí que la forma en que habíamos armado estas tablas de verdad, sin conocer cómo convierto de binario a decimal o de decimal a binario, teníamos en forma ordenada, ¿sí?, los valores decimales, que iban a ir de 0 a 2 a la n-1. Recordar un poquito eso. Si yo tengo 3 variables en mi función, el tamaño de mi tabla es de 8 combinaciones. Y los valores decimales que se me generan irán del 0 al 7, de 0 a 2 a la n-1. Digamos, quiero representar, ¿sí?, un minitérmino dentro de estas 3 variables. ¿Cuál quieren? M que entre 0 y 7. ¿Qué valor quieren? 4. Propongan cualquiera. ¿Cuál? 4. 4. Yo digo, bueno, ¿cuál es el minitérmino 4? Con este momento estoy diciendo que para la combinación 4 que yo tengo en mi tabla de verdad, la función está tomando el valor de 1. En forma binaria,
¿eh? Esto correspondería a la combinación 1, 0, 0. ¿Se recuerdan las posiciones de los bits cuando armamos nuestra tabla de verdad? Y en forma algebraica, voy a quitar el 2, nomás se los pongo ahorita nomás por aprender. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en 0, el 2 indica que este es una combinación binaria o un número binario. Y en su forma algebraica, de acuerdo al enunciado que acabamos de dar, dice que para un minitérmino, ¿sí? Si la literal, su bit correspondiente en la combinación binaria toma el valor de 1, se pone esa literal sin complementar. Y si en la combinación binaria su bit correspondiente toma el valor de 0, se pone esa variable complementada. Y por definición, un minitérmino es un término producto canónico. Por lo tanto, sus literales se van a estar multiplicando. Y lo pondríamos en forma algebraica como x toma el valor de 1, y toma el valor de 0, y negada, z toma el valor de 0, z negada. Entonces, podemos trabajarlo en forma algebraica, la representación, donde podemos trabajar, y esto sobre todo no lo vamos a ver, pero les menciono, cuando se aplica un método tabular, se trabaja en forma binaria, o también lo más común, trabajar en su forma decimal, a través del valor decimal que me representa el valor de la combinación, que también lo puedo poner en forma algebraica. Cada una de ellas va a tener una forma de trabajarse, ¿sí? Y vamos a ir viendo las diferentes para encontrar esa función canónica. Pongamos otro ejemplo, digamos que ahora tengo 4 variables, A, B, C y D. Si tengo 4 variables, el número total de combinaciones posibles son 16. Los valores decimales que se me generan irán entre el 0 y el 15. ¿Cuál quisieran representar entre el 0 y el 15? ¿Qué minitérmino? Propongan El cualquiera 11. para que vayan. ¿Cuál? El 11. El 11. El 11 en binario es 1, 0, 1, 1. En forma algebraica sería A toma el valor de 1 sin complementar, B toma el valor de 0, B negada, C y D toman valor de 1 en su combinada, ¿sí? Sería C, D. Bueno, un ejemplo más común que vamos a estar trabajando. Para 5 variables, A, B, C, D y Y. Si yo tengo 5 variables, el número total de combinaciones serían 32. Los valores decimales irían entre 0 y 31. ¿Qué minitérminos quisieran ustedes representar? Tanto en forma binaria como en forma algebraica. ¿Cuál quieren? 31. ¿31? No, serían 5 unos. Tendría igual a A, B, C, D y Y. La forma para encontrar rápidamente, nomás para ir viendo cómo vamos a trabajar con esto. ¿Cómo encuentro el equivalente entre el decimal y el binario, o el binario y el decimal, aunque más adelante vamos a tomarlo? ¿Sí? En general, aprovechando un poquito esto, recordando algo que se supone que vieron, ¿sí? En general, para convertir un número decimal que ustedes quieran a su equivalente en otro sistema numérico,
puede ser el binario, octal, hexadecimal, ¿sí? En cualquier otro sistema numérico actualmente, sí, por las cuestiones de seguridad y todo lo que tiene, dentro de los sistemas digitales, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar en el decimal, pero por cuestiones de seguridad se está trabajando con otro tipo de sistemas numéricos. Sistemas numéricos base 13, sistemas numéricos base 17, sobre todo sistemas numéricos en números primos. No estamos acostumbrados a trabajar en nuevos sistemas numéricos y lo primero que hacemos es pues tratar de trabajar primero en el valor decimal que estamos acostumbrados para después convertirlo a ese sistema numérico. ¿Cuál sería su equivalente a ese sistema numérico? El proceso de convertir un número decimal, ¿sí?, que sea equivalente a un número en una base B diferente a 10, ¿sí? Yo tengo un número decimal, vamos a ponerle N10, para no poner mucho, número en base 10, y lo quiero convertir a un número en una base diferente a 10. También se puede hacer a 10. Si recuerdan cuando estuvieron, espero que sí lo recuerden, en la primaria, cuando decían, a ver, identifícame este número en sus unidades, decenas, centenas, unidades, millar, pues íbamos dividiendo entre 10 ese valor para ir distinguiendo esa forma de representar a ese valor. Entonces, para convertir un número de base 10 a un número en otra base, el proceso general que sigue es que voy a dividir el número decimal entre la base de ese sistema, ¿eh?, tantas veces como sea posible. Se divide el número decimal entre la base de ese sistema tantas veces como sea posible. Los residuos que vayan quedando, ¿sí?, serán los dígitos del sistema numérico al cual quieren encontrar su valor equivalente. Los residuos serán los dígitos del sistema numérico al cual quieren encontrar su sistema equivalente. El primer residuo, ¿sí?, será el dígito más significativo de ese sistema numérico. Y el último residuo encontrado será el dígito menos significativo. Entonces, nada más por decir algo, ¿y cómo yo? A ver, ¿cuál quieren? 4, 11 o 31 para que vean cómo es que es equivalente a estos valores. Aquí que los tenemos, lo puse en El 11, profesor. automático. ¿Cuál? ¿O quieren otro número? El 11, el 11, el 11. El 11. Yo digo, bueno, yo tengo 11 en decimal. ¿Cuál es equivalente en binario? Me dice el método general, tomas tu número decimal y lo vas a dividir entre la base del sistema numérico al cual quieres convertir ese número. Entonces tomamos 11 y lo vamos a ir dividiendo entre dos. Vamos a hacerlo así más rápido. Digo 11 entre 2, ¿sí?, me da 1, ¿sí?, me quedan 5 y mi residuo es 1. 5 entre 2 me da 2, su residuo es 1. 2 entre 2 me da 1, su residuo es 0. 1 entre 2 me da 0 y su residuo es 1. Dice que el primer residuo, ¿sí?, corresponde, perdón, es al revés, lo dije al revés, el primer residuo corresponde al dígito menos significativo. Ahí me equivoqué, jóvenes, es al revés. El primer residuo corresponde al dígito menos significativo y el último residuo corresponde al dígito más significativo de ese sistema numérico.
El máximo es 1, 0, 1, 1. Vamos a tomar otro para que lo vean. A ver, otro número que quieran convertir de decimal a binario. El que quieran. ¿Cuál otro? Propongan. 115. ¿Cuál? 115. 115. Voy a ponerlo aquí. Tengo 115 en decimal y quiero ver cuál es el binario. Tomemos 115 y vayamos dividiendo entre 2. 115 entre 2 me va a dar son 57. Mi residuo es 1. 57 entre 2 me da 28, si residuo es 1. 28 entre 2 me da 14, si residuo es 0. 14 entre 2 me da 7, si residuo es 0. 7 entre 2 me da 3, su residuo es 1. 3 entre 2 me da 1, su residuo es 1. 1 entre 2 me da 0, su residuo es 1. Por lo tanto, 115 en binario sería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? No. Entonces, esto es nomás recordar, supone que esto lo vieron en el curso de fundamentos de computación, en algún tipo de curso, cómo se convierte, sí, básicamente de decimal a binario. Más adelante vamos a ver también para el octal, o bueno, aprovechando aunque después repita. Si lo quieran en octal, ¿eh? Bueno, yo quiero un número decimal y lo quiero en octal, pues lo único que hacen es dividir entre 8. ¿Ya? Ya sé que 115 en decimal es igual a 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1 en binario. Bueno, y en octal, ¿cuál sería su equivalente? Hacen lo mismo, dividen 115, nomás aprovechando un poquito, entre 8. 3, perdón, me da 1, ¿sí? Me sobran 3, 35 entre 8, me va a dar 4, me sobran 3, ¿sí? Ahora tengo 3 es el primer dígito, el menos significativo, divido 14 entre 8, me da 1, me sobran 6, 6 es el siguiente dígito, 1 entre 8 me da 6, me sobra 1. Es igual a 163 en octal. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Si lo quisieran en hexadecimal, para que vean, lo divido entre 16. Y bueno, ¿y cuál sería el equivalente en hexadecimal? Que son los sistemas que más comúnmente se dan dentro de computación. Pues divido 115 entre 16, y 16 me va a dar, son 90, 5 son 90, son 6, 6 por 6, 36, para 35 me sobran 9, 6 por 6, 36, para 45 me sobran 9 y llevo 4, 6 por 1, 6, y 4 que yo, entonces me da 7. 6 por 7, 42, para 43 llevamos 4, 7 por 1, 7, 0, 2, 3 sería el primer dígito, 7 entre 16, 0, me sobran 7, 73 en hexadecimal. Y aquí pueden convertir, nada más sea rápidamente, por si tienen dificultad para trazar con esto, así pueden convertir de cualquier número decimal que ustedes quieran, no importa, para convertirlo a cualquier otro sistema numérico, lo que hacen es dividir el número decimal
tantas veces como sea posible entre la base del sistema numérico al cual quieran convertir ese número decimal. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. Bueno, al revés, rápidamente, aprovechando esto. A ver aquí. Cuando quieren ustedes convertir de un sistema numérico diferente, un número en base B, para encontrar un número en base 10, ¿eh? El método general que se aplica, ¿eh?, es tomar cada dígito, ¿eh? Digamos que este número en base B, vamos a poner 3 dígitos, dígito 0, 1, 2, ¿sí? Tengo ese número en esta base, ¿sí? Para convertirlo a un número de base 10, se va multiplicando cada dígito por la base del sistema elevado, ¿sí?, a la, que es el número de dígitos que tiene, n es el número total de dígitos, el dígito por la base a la n-1, más el dígito por la base a la n-2, más el dígito 0, puede ser, por la base a la 0. Esta es la fórmula general para convertir cualquier número en una base diferente a un número en base 10. Entonces, ya pongamos, por ejemplo, a ver rápido, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Digo, a ver, ¿cuál sería el equivalente, ¿sí?, de este número binario en decimal? En total, mi número de dígitos son 2, 4, 6, 7. Entonces, que vaya multiplicando cada dígito por la base a la n-1, a la 6, más 1, por 2 a la 5, más 0, por 2 a la 4, más 1, por 2 a la 3, más 1, por 2 a la 2, más 0, por 2 a la 1, más 1, por 2 a la 0. Esto me daría 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 por 64, más 1 por 32, más 0, más 1 por 8, más 1 por 4, más 0, más 1. 64 más 32, más 8, más 4, más 1, me va a dar 96, 96 y 8, 104, 108, igual a 109 en decimal. Y así pueden ir convirtiendo, ¿sí?, de cualquier número en otra base a su equivalente en decimal. Nada más es recordar un poquito lo que hemos visto, ¿eh?, o lo que han visto anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No hay? Yo Bueno, tengo una, profesor. bueno, brevemente, habíamos quedado que mañana íbamos a ya tener laboratorio en forma presencial, ¿sí? Resulta que no va a ser así, jóvenes, ¿sí? Ayer estuve en consulta, fui a la escuela, no hayan hecho nada, por lo menos en el laboratorio que nos corresponde. Me entrevisté ahí con la jefa del laboratorio y todo, le digo, oye, ¿cuándo vamos a poder utilizar esto? Y me sale que según estoy de acuerdo con las autoridades y que por la pandemia, que a lo mejor, y eso lo digo porque ya no le creo, que a lo mejor a partir del 7 de marzo. Y, oye, si quedamos que ya esta semana, pues vamos a utilizar.
hay indicaciones que a partir del 7 de marzo se podrá asistir a los laboratorios. Y hoy eso me genera a mí muchos problemas. Los jóvenes tienen que estar asistiendo a otros laboratorios que sí se le están dando y por lo tanto, pues yo no, si asisten no habría ningún problema, damos laboratorio, pero si doy teoría o doy cualquier cosa, pues nomás la mitad tomaría la sesión y ¿qué pasaría con la otra mitad? Sí, estarían desfasando. ¿Eh? Entonces no estoy de acuerdo con eso. Por ahí sí surgieron muchos comentarios, tuvimos en reunión. Sí, no voy a decir los nombres de quiénes, pero comentarios para mí muy mal hechos, como pues es problema de los alumnos. No creo que sea problema de ustedes, es problema de nosotros. Es problema de la escuela que todos tienen que recibir sus cursos. Y no decir, bueno, si tienes laboratorio, pues es tu problema. Y ya tú decides si vas al laboratorio o tomas mi clase. Siendo egoísta, diría, no, los que vayan, pues es su problema. Nos vemos aquí, los que quedan, y podemos avanzar. No quiero hacer eso hasta que esto se regularice. La semana pasada lo utilicé para dar ejercicios, no vimos nada de teoría. Pero si mañana doy teoría, pues algunos se van a desfasar en ese conocimiento. Entonces, vamos a aprovechar mañana, no voy a dar teoría porque sé que muchos tienen que asistir a sus laboratorios y vamos a aprovechar para los que queden, vamos a trabajar como si estuviéramos en el laboratorio. Ya sea que físicamente estaremos conectados, empiecen a armar sus circuitos o simúlenlos y directamente cualquier duda vamos a estar trabajando, jóvenes, para no avanzar en la teoría y se atrasen más compañeros. ¿Sí? Entonces mañana nos veríamos, no voy a dar teoría, le repito, pero sí vamos a aprovechar para avanzar en nuestra práctica durante la lección que tengamos. Si algunos ya tienen circuitos armados, rápidamente enfocan su cámara, abren su pantalla y vemos rápidamente a través de preguntas las pruebas que hagamos y es como si me lo muestran en forma presencial. O si alguno ya hizo la simulación, nos la presenta rápidamente a todos los demás compañeros en pantalla, vemos y entonces ya estamos evaluando, ¿sí?, el avance de la primera práctica. Y le digo, no tiene caso que avancemos en teoría. Entonces mañana los que no tengan, lo vamos a echar, o dudas que tengan del laboratorio, cualquier cosa, vamos a echar estas sesiones. No me gustaría avanzar en teoría y que otros se retrasaran. ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Yo, profe, le quería comentar que mi compañero y yo de laboratorio ya le entregamos la práctica simulada. Ayer le mandé el correo con el video y con el reporte. Ah, bueno, lo veo. Sí, no sé si... ¿eh? Lo veo, no hay problema, si ya está. ¿Sí? No hay Ok, problema. gracias. ¿Eh? ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes que tengan? Si Nada no, más, nada más si me da chance de tomarle captura del pizarrón, por favor. perdón, Terry, no te escuché bien. Si me da chance de tomarle captura a lo que está en el pizarrón, que no lo terminé de copiar. ¿Me decías algo del pizarrón? Que no Nada escucho más, bien. nada más que me deje tomarle captura, por favor. Ah, Ah, gracias, gracias. nomás fue así muy genérico. Si quieren, la siguiente clase repetimos con otros sistemas numéricos. Esto fue de binario a decimal, ¿no? ¿Eh? De binario a decimal. Si quieren, la Gracias. siguiente clase, vemos con otros sistemas numéricos, nomás cuando vemos a circuitos aritméticos, pues entonces ya avancé en este aspecto, es parte de lo que había que ver para ver cómo se hace. Pues entonces si ya avanzo, ya en circuitos aritméticos, sería mucho más rápido el tema. ¿Sí? De todas maneras, como te digo, el lunes, ¿sí?, retomaremos esto rápidamente, ya para avanzar y ver los métodos para obtener función canónica. ¿Ya lo tienen? Porque ya tengo que desconectarme para conectarme al otro grupo. Que tengan muy buena tarde, jóvenes. ¿Ya lo tomaste, Carlos? ¿Ya me puedo desconectar? Sí, sí, sí. Muchas gracias, profe. Sí, que tengan buena tarde, jóvenes. Igualmente, profe.